Bien, veremos ahora el tema de alquenos, ¿sí? Bien, primero que nada, lo que vamos a hacer es nombrar justamente al hidrocarburo padre o al hidrocarburo central, es decir, la cadena más larga. Ojo, siempre en la cadena más larga tiene que estar el doble enlace. Por ejemplo, acá fíjense que si elegimos la cadena más larga, entre comillas, podríamos hacer la que está derechita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contando esta punta. 8 sería un octano. Sin embargo, hay doble enlace, entonces tenemos que intentar que ese doble enlace esté en la cadena principal. Y elegimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por más que sea más cortita, en esta cadena está el doble enlace y por tanto la hace cadena principal a esta frente a la otra que es más larga. ¿Sí? Incluso nos venimos por este lado porque es más largo que hacer la cadena así. Eso sí, seguimos respetándolo. Entonces, en vez de ser un octano, ¿sí? Con la ramificación de doble enlace, elegimos el doble enlace como cadena principal y seguimos esa. Una vez elegida la cadena principal, tenemos que numerar, ¿sí? Y obviamente empezamos a numerar desde el extremo que esté más cercana al del doble enlace, ¿sí? Entonces no vamos a empezar a numerar por acá, sino que el doble enlace está más cerca de este extremo. Ahora, cuando numeramos, ¿qué número de posición le ponemos a nuestro doble enlace? Acá el doble enlace se encuentra entre el carbono 2 y el carbono 3. ¿Qué le ponemos? ¿El 2 o el 3? Ese es un error muy común que suelen cometer sobre todo al comienzo, pero siempre recuerden que de los dos números en los cuales se encuentra el doble enlace o el triple, luego veremos en alquinos, se coloca como posición el primero de ellos dos. Es decir, que si el doble enlace está entre el 2 y el 3, le coloco posición 2. Si el doble enlace está entre el 3 y el 4, coloco posición 3. ¿Sí? Siempre tenganlo en cuenta. Bien, por ejemplo, así esta cadena tendría un 1, 2, 3 carbonos, esta es la cadena, esta es la ramificación, esta es la cadena principal de 7 carbonos, numerada de este extremo. ¿Sí? Primero nombro la ramificación. Tenemos en el carbono número 3 hay un propil. ¿Sí? Sería un propil o un normal propil porque está estiradito. ¿Sí? No es isopropil porque no se encuentra agarrado al carbono central. Es propil simplemente. Y luego, entre el carbono 2 y el 3 tenemos el doble enlace, así que colocamos el 2 para indicar a dónde está el doble enlace. Y la terminación será eno porque es un alqueno justamente y ya no es un alcano. De la misma forma, acá tenemos nuestra cadena principal o más larga con el doble enlace incluido. Y en el carbono 2 tenemos una ramificación metil. Ramificación metilo, pero que al nombrarla acá se le saca la O y se nombra como metil. Entonces, 2-metil. Entre el 3 y el 4 se encuentra el doble enlace, así que colocamos 3 como posición. Y nombramos la cadena como hexeno porque en total tiene 6 carbonos la cadena principal, ¿sí? Y el eno por tener el doble enlace. ¿Qué pasa si tenemos más de un doble enlace? 2, 3, 4, 5, los que sean. Bien, hacemos muy similar a lo que hacemos cuando tenemos más de un sustituyente. Le colocamos dieno, trieno, tetraeno, etc. en la terminación. ¿Sí? Hexadieno, heptatrieno, ¿sí? Etc. Colocando acá en las posiciones, ¿sí? Las posiciones correspondientes a todos esos dobles enlaces. ¿Sí? Por ejemplo, acá fíjense tenemos en el carbono, si numeramos desde este lado, ¿sí? Fíjense que da lo mismo numerar acá o de este lado respecto a los dobles enlaces. Pero si empiezo a numerar desde este lado, no solamente tengo el doble enlace en la posición 1, sino que esta ramificación me queda en un número chiquito. Si empiezo a numerar de este lado, tengo en el 1, 2 y en el 3 los dobles enlaces, pero me quedaría en el carbono 3 la ramificación en vez de quedarme en el 2 y me quedarían números más grandes. Así que por eso numero desde este lado. 2-metil, ¿sí? Y luego tenemos dobles enlaces en los carbonos. Entre el 1 y el 2 hay uno, así que lo indico con el 1. Y entre el 3 y el 4 hay otro, así que lo indico con el 3. ¿Sí? Es una cadena de 4 carbonos, así que sería buteno, pero como son dos dobles enlaces, lo que hemos numerado acá, es butadieno, para indicar que son dos dobles enlaces. Lo mismo acá, fíjense, tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Sí? Probamos numerar de un lado para el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me quedarían los dobles enlaces en el 1, en el 3 y en el 5. Y la ramificación en el 4, que es menos importante, pero la ponemos. Si numeramos al revés, numeraríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me quedarían los dobles enlaces en el 1, en el 3 y en el 5. Pero la ramificación ahora me queda en el 3.
Entonces, como me da lo mismo respecto de los dobles enlaces, pero la ramificación ahora tiene un numerito apenas más chiquito, me quedo con esta numeración y empiezo a numerar de derecha a izquierda. Entonces, número de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta acá. Entonces, en el carbono 1 y 2 tengo un doble enlace, sería el 1, entre el 3 y el 4, 3, y entre el 5 y el 6, 5. Esto es un pentatrieno. ¿Sí? Perdón, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es penta, ¿sí? Acá hay un errorcito. Es hexa, pues son 6 carbonos en total, 2, 4, 6. Y es trieno, ¿sí? Porque tiene 3 dobles enlaces. Lo que sí es correcto es que en el carbono número 3 tenemos un metil. Entonces sería 3-metil, 1, 3, 5, hexatrieno. ¿Sí? También podemos encontrar, si encontramos cicloalcanos, podemos encontrar cicloalquenos, es decir, cadenas cerradas, pero que en algún lugar tienen un doble enlace. Fíjense, por ejemplo, acá hay 2 dobles enlaces, acá hay uno solito, acá hay otros 2. ¿Sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Que siempre, pero siempre, el doble enlace debe estar en la posición 1. Si hay más de un doble enlace, bueno, me fijo a cuál de los dos me conviene poner en la posición 1, pero siempre el doble enlace tiene que estar en la posición 1. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Sí o sí, acá tenemos el doble enlace, así que sí o sí acá está la posición 1. Empiezo a nombrar 1, 2, 3, 4, 5, o puedo probar para el otro lado, empezando acá. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que está en la posición 1 no quiere decir que puedo poner acá el 1 y empezar a numerar para allá. Quiere decir que el doble enlace se encuentra sí o sí entre los números 1 y 2 para poderle poner posición 1. ¿Sí? Entonces, se me borró esa letrita. 1, 2 o 1, 2. Pero si nombro para el otro lado, 3, 4, 5, 6. Las ramificaciones me quedan en el 5 y en el 6. En cambio, si nombro para arriba, así como está en el dibujito, me quedan en el 4 y 5, que es más pequeño. Entonces, 4, 5, dimetil, ciclohepteno. No hace falta poner que está en el 1, es decir, no hace falta decir 4, 5, dimetil, un ciclohepteno, porque si hay un solo doble enlace, ya se supone, ¿sí?, que está en el número 1, y no hace falta decirlo, por eso acá no está. ¿Sí? Si lo ponen no estaría mal, pero estaría de más, ¿sí? Estaríamos como dando información innecesaria. Cuando hay dos dobles enlaces, ya sí hace falta colocar ambas posiciones. Por ejemplo, acá, uno está entre el 1 y el 2 y otro entre el 4 y el 5, así que te voy a decir que en el 1 hay uno y en el 4 hay otro. Siempre recuerden, la posición menor es la que se nombra. Ciclo, porque es un ciclo, hexa por los 6 carbonos, dieno porque hay 2 dobles enlaces. Acá tenemos de vuelta 2 dobles enlaces, podemos numerar para un lado o para otro. Y en este caso daría exactamente lo mismo empezar a numerar desde acá o para otro lado, ¿sí? Porque sí o sí, los dobles enlaces me quedan en el 1 y entre el 1 y el 2, es decir, 1, y entre el 3 y el 4, es decir, 3. Y sí o sí, las dos ramificaciones me quedan en el 6, ¿sí? Lo único que no podría hacer es empezar a numerar, por ejemplo, desde acá y darme toda la vuelta para que las ramificaciones me queden en un número más chiquito. ¿Por qué? Porque tiene preferencia el doble enlace. No puede ser que el doble enlace me quede en el 6 cuando tengo una ramificación en el 4. Siempre que sea posible, tengo que darle preferencia a los dobles enlaces, es decir, empezar a numerar por acá abajo y tomar primero los dobles enlaces y después la ramificación. Siempre que sea posible, ¿no? Bien, tengo que buscar que los dobles enlaces tengan un número más chiquito. Entonces, 1, 3, ciclo, hepta, porque son 7 carbonos, dieno, sería la cadena principal, que es la cíclica en este caso, y en el carbono 6 tenemos 2 metiles, por eso 6,6 dimetil, 1,3 cicloheptadieno. ¿Qué hacemos cuando tenemos un alqueno, pero ya no es la cadena principal, sino que lo tenemos como ramificación? ¿Sí? ¿Qué puede pasar? ¿Cuándo va a pasar? Y cuando estén unidos a una cadena más larga de carbono, van a hacer la ramificación, o cuando estén unidos a una cadena principal que tenga otros sustituyentes más importantes, una cadena oxigenada, ¿sí? Una cadena muchísimo más larga que tiene otros dobles enlaces y otros triples enlaces, por ejemplo, una cadena nitrogenada, etc. ¿Sí? Entonces, cuando sea esto menos importante que la cadena principal, debemos nombrarla como un sustituyente o una ramificación. ¿Cómo hacemos? Bien. Cuando es un solo carbono, particularmente, no tiene otra forma de unirse que con el doble enlace. Si unirse así directamente a la cadena principal con doble enlace, y esto se llamaría metileno. ¿Sí? Que es un nombre particular. De ahí en más,
cualquier cadena, tenemos que ver si se une a la cadena principal con enlace simple y el enlace doble está en la cadena ramificación, digamos, o tenemos que ver si se une con enlace doble y la cadena es normal, digamos, de enlace simple. Cuando tenemos un primer caso, ¿sí? Que tenemos el doble enlace en la ramificación, pero que a la cadena principal está unido con enlace común, como es este, la terminación que le vamos a poner es en hilo, pero que para el nombre en la cadena se va a ser enil. Recuerda que en el nombre en la cadena no va la O. Entonces, por ejemplo, esto se llama etenilo. Y en la cadena va a ser un etenil. Este, por ejemplo, tenés 3 carbonos, así que sería un propenilo, que como el carbono 1 es el que se une a la cadena principal, el doble enlace está entre el carbono 2 y 3. Por eso es un 2-propenilo o un 2-propenil para nombrar en la cadena. Y así podemos tener también el 1-propenil, ¿sí? Podemos tener butenil, tenemos pentanil, hexanil, etc. ¿Sí? Siempre la terminación enil o enilo da a entender que en algún lugar hay un doble enlace. Recuerden que, por ejemplo, si no tuviésemos acá el doble enlace, esto sería un propil. Lo que estamos haciendo es agregarle el en, propenil, y eso nos da idea de que es con doble enlace. Si suene con el doble enlace a la cadena principal, la terminación, en vez de ser enilo o enil, pasa a ser iliden, ¿sí? O ilideno si lo quiero nombrar como así solito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto tiene 2 carbonos, etil, pero como está unido con doble enlace a la cadena principal, es un etilideno, que para nombrar le decimos etiliden. Bien, hay algunos que tienen nombre particular y que son aceptados por la IUPAC, conocidos y reconocidos. Por ejemplo, este, particularmente el etenil, también se lo llama vinil o vinilo cuando se lo nombra como separado. Así como esta configuración del 2-propenil se lo llama alil o alilo. Ejemplos. Tenemos el metil, esta cadena es mucho más larga que esta cortita, así que por eso se lo nombra como ramificación a pesar de que sea un doble enlace, ¿sí? Porque es un cicloalcano. Entonces, por ejemplo, este que tenemos acá hay un solo carbono unido con doble enlace y es el metilén ciclohexano. Acá también tenemos el ciclohexano que es mucho más grande que esto, ¿sí? Fijémonos que es una cadena de 1, 2 carbonos unidos con doble enlace, ¿sí? Entonces se lo llama etilidén, ¿sí? Pues está unido con el doble enlace, así que no es el etenil, sino que es el etilidén ciclohexano. Acá también tenemos, fíjense, 1, 2 carbonos, pero están unidos, los 2 carbonos tienen enlace doble y están unidos con enlace simple. Así que ahora sí sería el etenil ciclohexano o el vinil ciclohexano si queremos usar el nombre común. Apréndanse el nombre de vinil y el de alil porque aparecen muy frecuentemente. De hecho, aparece más vinil que etenil. Fijémonos acá, tenemos 1, 2, 3 carbonos unidos con enlace simple, así que terminación enil, ¿sí? Il. Pero tenemos este doble enlace, enil. Este doble enlace está entre el carbono 2 y 3, así que sería un 2-propenil ciclohexano, que justamente es el que conocemos como alil. Si el doble enlace estuviese acá en vez de estar ahí, sería el 1-propenil ciclohexano. Fijémonos acá, por ejemplo, estos dos son como cloruros de alquilo, ¿sí? Perdón, halogenuros de alquilo, como habíamos visto previamente, ¿sí? Entonces los está nombrando como halogenuros de y la ramificación correspondiente, ¿sí? Si no, lo nombraría como un sustituyente más. Nombraría esto, ¿sí? Que sería, por ejemplo, 2 carbonos, sería el eteno, que en el carbono 1 tiene un cloroeteno. No estaría mal, ¿sí? O cloroeteno, no estaría mal. Pero si lo quiero nombrar así, nombro cloruro de y esto como ramificación, con terminación O. Entonces, en vez de ser cloruro de vinil, es cloruro de vinilo. Lo mismo con esto, sería bromuro de, ¿sí? Bromuro de 2-propenilo. O bien bromuro de alilo. Igual que este se puede llamar cloruro de etenilo y estaría correcto, ¿sí? Ambos nombres son aceptados. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos 2 cadenas de 6 carbonos cíclicas unidas por un doble enlace. Entonces, una de estas va a ser ramificación de la otra. Supónganse que esta es la cadena principal, entonces la cadena principal es un ciclohexano. Y esto es un ciclohexano unido con doble enlace a esa cadena, ¿sí? Entonces, la terminación que tiene que tener es ilideno o iliden. Por eso es ciclohexiliden, terminación iliden, ciclohexano.